Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy comienza el ciclo de socialización de las investigaciones del programa Fomento a la Investigación 2019 del Grupo de Arqueología. Por eso tenemos hoy a Saúl Alberto Torres, uno de los ganadores. Él es estudiante del doctorado en antropología de la Universidad de los Andes. Ha centrado sus investigaciones en la apropiación de tecnologías prehispánicas y en la teoría crítica aplicada en estudios del patrimonio, y actualmente está realizando investigaciones acerca de las causas y las consecuencias ambientales asociadas con la producción de sal en Nemocón. Su investigación se titula Producción prehispánica de sal en Nemocón, características ambientales, tecnológicas y sociales. Antes de cederle la palabra a Saúl, les digo que van a estar en los comentarios, vamos a estar recogiendo las preguntas que ustedes tengan y al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para responderlas. Entonces, no siendo más, te cedo la palabra, Saúl. Bueno, hola, muchas gracias Alejandra por la presentación, gracias a todo el equipo del ICANN y pues nada, a toda la gente que me ha ayudado en este largo proceso de hacer esta investigación y gracias por el espacio para poder presentar los avances pues en esta investigación. Ya después me moveré con agradecimientos más puntuales, pero por el momento pues quiero que empecemos. Si tienen cualquier duda, por favor, la escriben y si no, pues en la Academia Institucional de la Universidad de los Andes pueden encontrar mis datos para más preguntas, para lo que se les ocurra. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Estamos acá. Listo. ¿Todo se ve bien? Vale, perfecto. Bueno, entonces, digamos, esta beca que yo tuve del fomento de la investigación del ICANN me ayudó en una parte pues, del desarrollo de mi tesis de doctorado, que es la que estoy haciendo. Además de eso, pues me han apoyado la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, la Universidad de los Andes, me han apoyado mucho, pues tanto financieramente como con todos los recursos que he necesitado para hacerla. La tesis de mi investigación se llama Producción prehispánica de sal en Nemocón, características ambientales, tecnológicas y sociales. Es dirigida por la profesora Sonia Archila de la Universidad de los Andes y el comité asesor está compuesto por Fernando Montejo, por la profesora Marian Cardal eh, y por el profesor Alexander Herrera, que pues nada, que me han ayudado mucho en esta investigación y en este proceso largo. Entonces, pues, bueno. Lo primero, el proyecto de investigación, digamos, el proyecto grande de investigación, eh, se centra, pues es un estudio acerca de la producción de sal, pero no para entender la producción de sal en sí, sino para entender las características, las causas y las consecuencias ambientales, tecnológicas y sociales que la producción de sal tuvo en las sociedades prehispánicas en Nemocón. Nosotros pues sabemos que esta explotación se llevó a cabo más o menos, o por lo menos desde hace unos 2500 años, em, y que se extendió, que siguió en el tiempo por lo menos hasta 1960, casi sin haber alterado sus características tecnológicas. Entonces, pues este proyecto, el proyecto, digamos, grande, busca aportar información, que es uno de los temas que a mí más me interesan acerca de la interacción entre seres humanos y ambientes en periodos de tiempo largo y la manera en la que se crean toda una serie de características o de estrategias sociales que permiten desarrollar tanto las tecnologías de producción como hacer uso de diferentes recursos.
Entonces, para este proyecto, pues nos planteamos llevar a cabo excavaciones arqueológicas, prospecciones intensivas, especialmente utilizando métodos geofísicos. Esos los resultados los presentaré más adelante. Y también queríamos, bueno, vamos a llevar a cabo, o se planteó una prospección intensiva usando pozos de sondeo. Estas dos porque queríamos comparar pues los resultados de las dos metodologías porque no ha sido muy usado en otros contextos de producción de sal, especialmente los métodos geofísicos. Y pues nada, además teníamos que hacer un proceso largo para refinar la cronología. Ahorita les voy a exponer el porqué de esa dificultad de hablar de la cronología en términos de la producción de sal o en un contexto de producción de sal. Y finalmente yo me he dedicado mucho tiempo, o pues hace un tiempo más bien, a la arqueobotánica. Entonces, pues nada, quería recuperar eh, restos arqueobotánicos, analizarlos, revisar especies, revisar cómo cambiaban en el tiempo y además mirar si tanto el uso de las técnicas de excavación y de las descripciones de sedimentos, tal vez algunas descripciones químicas de sedimentos, y la arqueobotánica me servían para definir áreas de actividad, es decir, áreas específicas dentro del contexto que estuviéramos excavando que pudieran dar cuenta de actividades específicas asociadas a la producción de sal. Y yo pienso, y otros arqueólogos también piensan que los restos arqueobotánicos son fundamentales para definir esas características eh, o pues para poder reconocer las características de las áreas de actividad. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, los objetivos generales el objetivo general del proyecto es estudiar el contexto social y espacial de la producción prehispánica de sal en Nemocón, y para eso nos delimitamos unos objetivos específicos que son caracterizar el tipo de materiales arqueológicos, la dispersión y la magnitud de los depósitos asociados con la producción de sal, definir la cronología, identificar el tipo de recursos naturales usados en el sitio, no solo para la producción de sal, sino también pues para la gente que vivía ahí dentro, si hay diferencias entre pues los contextos que pudiéramos asociar con contextos residenciales o contextos especializados. También hacer un análisis detallado de la tecnología cerámica y de los materiales cerámicos usados. Y finalmente, con todos los datos que teníamos encima, pues de la dispersión de materiales, del tipo de materiales, de las características de los materiales, intentar definir áreas de actividad. Entonces, bueno, yo me enmarco, digamos, teóricamente dentro de una línea que se llama estudios de la producción. La producción, digamos, la producción de objetos materiales ha sido en arqueología un tema absolutamente importante pues desde el inicio. O sea, la economía es como una de las grandes patas de los estudios en arqueología. Y bueno, y bueno, desde el inicio ahí ha habido como dos grandes como posiciones. Hay una que yo me inventé, que pues no me inventé yo la posición, pero yo pienso que es más materialista, que dicen que lo importante de estudiar pues la producción es porque da cuenta de unas estrategias de adaptación al medio ambiente. Y hay otros que dicen que lo que eso muestra es un conjunto de características sociales que se dan para producir algún bien. Pues a mí me parece que las dos son igualmente válidas y como que revisando en detalle esa bibliografía, me encontré a una señora que se llama Kathy Costin, que es de la Universidad de California, que me parece pues que hace un gran avance en esto. Entonces, Costin dice que la producción es un esfuerzo social planeado que involucra la transformación física de una o varias materias primas que cuyos procesos buscan alterar las propiedades de un elemento. Entonces, al ser un esfuerzo social, se vuelve fundamental pues las características sociales y, no sé, ideológicas en torno a la producción, pero también al ser un elemento,
una concatenación de, de acciones que buscan transformar la materialidad de un objeto, pues la materialidad del objeto también es fundamental. Y también la forma en la que se consiguen esos objetos y en la que esos objetos se presentan en el mundo es fundamental. Entonces, esa es la idea de producción con la que yo me, pues me he centrado. Y entonces, pues para mí la producción de sal, específicamente de la producción de sal que se ha llevado en Nemocón, cumple con todas estas características. Es un esfuerzo social. Nosotros sabemos ahorita que les vaya a mostrar el sitio, nosotros sabemos que el volumen de producción de sal que se llevó a cabo no lo hizo alguien porque sí. Sabemos que tiene que haber un acuerdo social, digámoslo así, en torno a tomar la decisión de que vamos a producir sal para algo. También tenemos que tener toda una serie de estrategias adaptativas para conseguir la leña, para conseguir la sal, para mirar quiénes van a trabajar ahí, quiénes no, quiénes sí pueden tener acceso a eso, quiénes no. Eh, también para mirar cómo vamos a organizarla, es decir, si la producción de sal ocurría todo el año, solo ocurría en unas temporadas, o si la producción de sal la llevaba a cabo todo el mundo y el que quería iba y sacaba agua salada, o si había unos especialistas. Entonces, todas las características sociales también son fundamentales, pero también para organizar esas características sociales es necesario ver qué recursos había disponibles. Los recursos que se necesitan, pues obviamente son agua salada, pues porque de ahí sale la sal, pero también se necesita madera, mucha madera, cantidades gigantescas de madera que se usaban como combustible para evaporar el agua salada y hacer los denominados panes de sal y pues además alimentos pues para alimentar la gente que trabajaba ahí. Entonces, pues poniéndonos un poco más en detalle en la producción de sal no es un tema nuevo en arqueología. Eh, por lo menos desde el inicio de la arqueología, la sal ha sido considerada como un elemento fundamental para el desarrollo humano. Entonces, eh, pues nada, Thompson, Child, Bloch, Clark, Spencer, todos ellos tuvieron en cuenta la sal como alguna parte de sus modelos digamos, de cambio social. Entonces, a mí el que más digamos, el más, pues de los que más me gusta es el Child en la revolución del Neolítico, pues en su propuesta de la revolución del Neolítico, dice que la producción de sal se relaciona con las sociedades complejas o las sociedades, digamos, pues sí, complejas, como las llamaba él, ya que las asocia con el cambio. O sea, él dice que la sal se consumía en la antigüedad a partir de la carne de los animales que cazaban los, pues los cazadores recolectores. Y una vez la gente cambia a la producción de alimentos, eh, se debe sustituir la sal y la sal no aparece en todo el paisaje. O sea, yo no cojo cualquier fuente y de ahí saco sal. Entonces, esa sal, conseguir esa sal se convirtió en un elemento vital. Después, con lo que ellos denominan la revolución o pues la producción secundaria, que es, digamos, ya la producción de animales pastores, o sea, de vacas, ya no para matar las vacas y comérselas, sino para que den elementos secundarios como la leche o como utilizarlos como potencia para los arados, hace que esos animales necesitan vivir mucho más tiempo, que los rebaños se conviertan en una parte más indispensable de la vida humana y los animales necesitan sal. Esa sal es necesaria para, pues para mantener esos rebaños. O sea, básicamente, según la teoría o pues según Child, Thompson y toda esta gente, no es posible que haya sociedades complejas o nucleadas sin que exista la producción de sal. Em, y también hay otras posiciones, digamos, en las tierras bajas, donde se supone que uno suda mucho, entonces se debe tener consumir más sal, porque pues sin sal los seres humanos no vivimos, o sea, eso es
es un mineral esencial para la vida humana. Entonces, eh, hay toda, o sea, la sal, la producción de sal como tal, no solamente el consumo, la producción de sal ha sido una parte fundamental para explicar cómo las personas llegaron a complejizarse y a formar las denominadas civilizaciones o a volverse sociedades complejas. Entonces, pues, es un tema importante de investigación. Pero a mí lo que me pareció más interesante cuando empecé a meterme en la producción, pues en los estudios de la producción de sal, es que no hay tantos estudios como uno pensaría. O muchos estudios decían, no, es que en esta zona se produjo sal, pero no, como que las minucias de la producción de sal no están dadas. De hecho, uno de los artículos más citados que yo encuentro en la producción de sal y en los estudios de la producción de sal es el artículo de la salina de Nemocón y Zipaquirá de Marián Cardal. Y también, o sea, de manera muy, o sea, es muy importante que la calidad de ese trabajo a mí me parece maravillosa, pero además, ese fue uno de los primeros ejemplos en el mundo de un artículo o de una investigación bien hecha, detallada, acerca de la producción de sal. Y a mí me pareció muy raro entender por qué. Y después me di cuenta y es porque es muy complicado metérsele al tema. Entonces, la razón fundamental para metérsele al tema es que los depósitos de donde se llevó a cabo la producción de sal por medio de vasijas puestas al fuego, que se denomina briquetaje, genera unos volúmenes absolutamente ridículos de tiestos. O sea, estamos hablando de toneladas y toneladas y además datar el inicio de la producción es casi imposible porque pues yo solamente tengo vasijas a una profundidad muy, a mucha profundidad, pues no sé, como si ustedes ven en el diagrama que está al lado, pues estamos viendo un sitio en China que se llama Shongba, eh, que tiene 12 metros de profundidad y no le llegaron al fondo. Entonces, pues podrán imaginarse lo difícil que es llegar. Pero, pues además de generar estos volúmenes tan grandes de materiales, eh, relacionar directamente los materiales cerámicos con la producción de sal es muy difícil. Es decir, ha habido tres intentos que yo conozca de hacer esas asociaciones por medio de trazas químicas. La mejor es del 2015 y el 2016 un equipo de científicos japoneses intentó replicar el experimento y no le funcionó. Es decir, que el experimento al parecer no es replicable, eh, por lo que no sirve. También pues por las asociaciones de forma y de tipos de pastas, otras asociaciones morfotipológicas, pues es difícil. Y, y pues nada, además la producción de sal es muy difícil y la cronología es uno de los mayores problemas. Digamos, pues para ejemplificar un poco el problema, nosotros tenemos en Colombia digamos, 5 sitios, sé que hay más, pero voy a hablar de 5 sitios de producción de sal, todos ellos asociados con fechas muy tempranas de cerámica. Pero uno, el Salado de Consota, tiene ocupación precerámica en el mismo lugar donde está la fuente de agua sal. Eh, entonces, pues uno podría decir, no, pues es una eso es evidencia de que los prehispánicos utilizaron ese sitio. Pero esas asociaciones se terminan volviendo difíciles, entonces como que la cronología de la producción de sal es un problema mayúsculo y le pasa a todo el mundo. O sea, ese es un problema que sucede, pues como les estoy mostrando en China, sucede en Europa. En Europa hay unas discusiones gigantescas en torno a la producción de sal. Si quieren referencias de eso, pues me las piden al final o si quieren que detalle más en eso, me avisan. En Colombia pasa, en Perú pasa, en México pasa, en el área yucateca pasa, en África también hay una discusión inmensa.
¿Y por qué es importante este tema de la cronología de la producción de sal? Y es porque la producción de sal, sobre todo en estas zonas, sobre todo digamos en Colombia, México y Europa, se ha asociado con la formación de redes de comercio tempranas. Entonces, si yo llego a decir, como digamos en este caso, el, el, que la mayor, digamos, si yo me invento que, o bueno, en Europa se supone que hace 2500 años antes de Cristo ya había producción de sal. Eso quiere decir que estaban comerciando. Pero si estaban comerciando, nosotros tenemos que buscar la sal, qué estaban comerciando y con quiénes estaban comerciando, porque en ese momento en Europa establecer unas redes comerciales como redes comerciales y no como unos sistemas de intercambio esporádicos es complicado. Entonces, ese ha sido uno de los problemas fundamentales en todo el mundo de la producción de sal. El otro es las evidencias. Eh, entonces, hay dos tipos de producción de sal principales, de hecho hay tres, pero bueno, el primero es el briquetaje, eh, que es una vasija, la llenan de agua salada, la ponen sobre el fuego, le van echando más agua, hasta que toda el agua se evapora y deja un bloque que se llama pan de sal o que se habla de pan de sal. El otro es la producción solar, de evaporación solar que hacen en La Guajira, que pues es básicamente sacan agua del mar, la colocan en unas piscinas y esperan pues, el agua se evapore y esa da una sal generalmente granulada, no siempre granulada porque alguna gente espera tener unas concentraciones altas y ahí las ponen en unas vasijas y esas vasijas son usadas después, las ponen al fuego para generar también un bloque, pero bueno, eso depende. Y la otra es la generación de sales a partir de cenizas de plantas. Esa se usa mucho en el Amazonas acá, a partir pues de yarumo. El yarumo tiene grandes concentraciones de sal, entonces pues la gente identifica qué plantas tienen grandes concentraciones de sodio, pues eso es debido a su fisiología como planta, y después las queman y a veces las purifican o hacen algunos otros procesos. Pero entonces, esos tres sistemas de producción de sal a uno le dan unas evidencias materiales que son muy amplias. Nosotros, pues, si nos ponemos a hablar de producción de sal por evaporación solar, pues no tiene ninguna evidencia. Básicamente lo que tenemos es un hueco en la tierra al que le echaron agua. Ese ya nos jodimos, no hay evidencia o hay muy poca evidencia. En algunos casos hacen unas piscinas, les colocan algunos diques, canales, pero eh, se puede hacer sin dejar ninguna evidencia. Y la producción de sales a partir de plantas también deja muy poca evidencia o no sabemos muy bien cómo buscarla. Eso sería un tema interesante de, mm, de investigación. Pero el briquetaje, por el contrario, deja unas gigantescas cantidades de materiales. Entonces, pues en el briquetaje tenemos que es bueno, tenemos acumulaciones gigantescas de cerámica, restos de combustibles, generalmente se asocian o muchas veces se asocian con evidencias de intercambio con bienes suntuarios, con algunos bienes foráneos que se encuentran en los sitios cercanos o en los mismos sitios. Las evidencias químicas y trazas de elementos, si bien las evidencias químicas en cerámica son muy difíciles y se han discutido mucho y parece que no sirven tanto o que son más difíciles de lo que pensamos, las evidencias químicas en el suelo sí han dado unos muy buenos resultados para encontrar o para asociar sitios de producción de sal. Y por el otro, los tipos cerámicos asociados con la producción de sal. Generalmente son vasijas campaniformes, pastas muy burdas porque pues generalmente se rompen después de la primera cocción, poca decoración, generalmente son gruesas, tienen unas específicas, pues la tecnología misma de la pieza hace que sean resistentes al calor, pues porque van a estar expuestas a mucho calor, también al shock térmico, porque es que yo tengo agua que se está evaporando y después con la vasija caliente yo le echo más agua, entonces eso hace pues que tenga shock térmico y que en muchos casos se rompan. Pero digamos, existe también otras evidencias que no se han estudiado mucho
que son lo que nosotros podríamos denominar las industrias secundarias a la producción de sal. Es decir, uno puede producir sal para alimentarse, eso pues digamos no tiene nada que ver con una industria secundaria, pero en muchos casos, y es reportado ampliamente etnográficamente, la producción de sal se asocia con la conservación de alimentos, específicamente carne, o con la fermentación de alimentos como la salsa de soya o el kimchi en Asia, que necesita volúmenes de sal grande, eh, y también con la minería. Es decir, yo tengo unas industrias finales secundarias, que son secundarias a la producción de sal, es decir, yo produzco sal y la producción de sal la llevo, la uso para secar carne o para secar alimentos, o también yo tengo unas industrias anteriores o que necesité de unas industrias para producir la sal, especialmente la fabricación de grandes cantidades de ollas de cerámica. Entonces, pues esto es en China, esto es en el mismo sitio de Shangba, pero no es en el sitio mismo, sino en un monasterio cerca, que hay una serie de grabados hechos en ladrillo acerca de la producción de sal. Em, entonces, pues como ustedes ven las torres con las que bombeaban agua, empezaron a bombear agua más o menos como 1200, 1300 después de Cristo. Ven además un horno a la derecha, voy a ver si señalo, ustedes ven acá hay un horno a la derecha donde están todas las vasijitas secando sal, un poco de gente cargando leña, pero además ven un poco de venados y de pájaros y de unos campos de cultivo que eso no me lo estoy inventando yo, eso el autor dice que son campos de soja. Esos, esos diferentes animales están asociados con que en el sitio de Shangba en China hay también una gigantesca evidencia de producción y de transformación de alimentos y de preservación de alimentos. Entonces, pues esta me gusta porque es como una bonita evidencia de que la sal no se produce solo para producir sal, se produce para intercambiarla o porque hay una concentración de población muy grande o porque se necesita para otros procesos de manufactura que están asociados con la sal como una materia prima. Entonces, el, nosotros podemos buscar, o lo que se ha buscado habitualmente, pues son acumulaciones de cerámica, combustibles, intercambio, posteriormente evidencias directas de trazas químicas o de elementos químicos asociados y de cerámica asociada con la producción de sal de tipos cerámicos especialmente, pero también es fundamental, a mi modo de ver, intentar entender cuáles fueron las industrias secundarias asociadas con la producción de sal y cómo se desarrollaron. Entonces, bueno, acá vuelvo a recalcar en la asociación de la producción de sal con las sociedades complejas, pero creo que esto ya lo había hablado, no sé si tienen alguna pregunta al final, me puedo extender en esto. Y bueno, denme un segundo. En Colombia, nosotros pues en Colombia suponemos y tenemos evidencia no histórica de que se ha llevado, y etnográfica, de que se ha llevado a cabo producción de sal por medio de las tres grandes grupos de tecnologías. En los Andes centrales especialmente se llevó a cabo producción de sal por medio de la técnica de briquetaje, que es la que les estoy diciendo de vasijas, leña para hacer bloques. También de producción marina en la costa Caribe por lo menos, y sabemos que a la llegada de los españoles, cuando ellos iban subiendo por el río Magdalena, la gente consumía sal en grano, que se supone que es marina, y empezaron a encontrar en algún momento bloques de sal y siguieron el Magdalena buscando la fuente de esos bloques de sal y llegaron a la sabana de Bogotá, Zipaquirá y Anemocón. Entonces, nosotros sabemos que, y en el Amazonas se producen sales minerales. Sabemos que existieron de las tres. De de la producción de sales minerales no tenemos evidencia prehispánica. De la producción solar tenemos evidencia no histórica, pero no sabemos dónde, cuándo, ni cómo, ni qué tamaño, ni nada, porque pues la evidencia es nula. Y del briquetaje
Sí, hay varias salinas, o sea, hay en el Cauca, en el Magdalena, en el Alto Magdalena, hay otras reportadas no tan investigadas, en la Sabana hay tres o cuatro, pues hay discusión de algunas, digamos, el muelle, eh, no, pues el muelle no es tan claro porque pues no sabemos de dónde brotaba la fuente de agua salada, es una asociación cerámica. em, no hay reportado ningún domo de sal en esa zona, pero pues hay unas grandes cantidades de cerámica y grandes concentraciones de cerámica asociadas con producción de sal, es decir, vasijas campaniformes de los tipos cerámicos que se han asociado con la producción de sal en la sabana. Y las tres grandes que son Zipaquirá, Nemocón y Tausa. De esas sí sabemos que hay evidencia prehispánica de producción. Generalmente en Colombia se han asociado con el desarrollo de sociedades cacicales o por lo menos con el fortalecimiento de las mismas. No sé, pues autores dicen que las tres patas de la economía muisca, de las tres patas la sal era uno de esos. Y ese patrón se repite para muchas de las sociedades cacicales del área. Em, una cosa interesante es que por lo menos en Colombia y en los Andes, la mayoría de sitios de producción prehispánica de sal se asocian con las fechas tempranas de producción de cerámica. Es decir, Nemocón tiene la fecha más temprana de producción de cerámica en la sabana de Bogotá. La ínsula también tiene una fecha temprana. En Antioquia también. En el Cauca también. Entonces es como un patrón que se repite. Y esos están caracterizados por gigantescas concentraciones de cerámica, generalmente cerca o muy cerca al lugar en el que se lleva a cabo la toma, o donde se encuentran fuentes de agua salada. Y pero hay dos partes que no se han tenido en cuenta, especialmente el trabajo en Consota, pues a uno le permite pensar que si hay evidencia de, de pues que si hay evidencia de uso prehispánico, bueno, precerámico, de uso precerámico de las fuentes de sal, puede que se haya llevado a cabo el consumo directo. Hay varias fuentes etnohistóricas o incluso contemporáneas de campesinos de 1920, 30, que iban a fuentes de aguasal y sacaban un chorote o un empaque de unos cuantos litros de agua salada y la usaban en la cocina. Si eso no tiene que ver con la producción de sal, porque no hay una transformación, solamente es echarle agua salada a la sopa o a la carne o a lo que sea. Y también, eh, especialmente entre las sociedades cazadoras de venados, de las que se cuenta con buenas evidencias etnográficas, sobre todo en Estados Unidos, en el área de Nuevo México, Arizona y en las grandes planicies, los salados son considerados unas áreas fundamentales para la cacería de venados porque llegan ahí a la sal. Entonces, pues hay de todas las prácticas. Hay unos que mantenían el, digamos, mantenían los salados como propiedades colectivas en las que no dejaban entrar a nadie más porque ahí era donde cazaban, o hay otras evidencias de prohibiciones a la cacería, o sea, los salares están también asociados por fuera de la producción con formas importantes de reconocer el territorio, de apropiarse del territorio o de explotarlo o de usar fuentes eh, de producción. Bueno, y en la sabana de Bogotá, pues las investigaciones arqueológicas, las primeras fueron la de Cardal y las de Cardal en Nemocón, empezó en Nemocón, después estuvo en Zipaquirá, eh, también Langebeck y Sea y Hildur Sea trabajaron en el sitio del muelle en Sopó. Hay investigaciones etnohistóricas muy buenas que les recomiendo mucho que ha llevado a cabo la profesora Ana María Groth, em, con otras prospecciones y otras cuestiones arqueológicas también dirigidas por ella, pero llevadas a cabo por estudiantes de ella.
Y pues yo quiero recalcarles que la evidencia más antigua de producción de sal en la sabana se remonta al periodo Herrera temprano y se encuentra en el estrato 18 de la salina de Nemocón en la investigación que llevó a cabo Cardal. Entonces, bueno, ahora sí digamos que entramos en materia un poco más. Bueno, el área de estudio, Nemocón, es parte del Valle del Río Checua y hay dos áreas arqueológicas protegidas pues reconocidas por el ICANN. Bueno, hay un área, pero se divide en dos partes. Un área se llama Checua, que es, existe una presencia de sitios tempranos muy importantes como Checua, Nemocón 4, Rasgata y otra que se llama el sitio de las Salinas y Chimicía, que es donde yo trabajo. Eh, Se encuentra, pues la ocupación del valle se remonta más o menos hace 9.500 años con unas maravillosas evidencias de funerarias tempranas, que esa es la tesis fue la tesis de doctorado de mi compañero Juan Pablo Espina. Y en el sitio de la Salina y Chimicía se encuentra pues, evidencia muy abundante de material cerámico, pero pues ya material em, pues, de sociedades cerámicas. Em, pero una de las razones por las que yo escogí esta salina o esta zona es porque la profesora Archila que lleva a cabo pues un estudio regional y de diferentes zonas en el valle, pues tiene un estudio que se ha basado en el estudio de las formas de ocupación del valle desde la arqueología y pues en compañía de la profesora Mónica Espinosa, pues también con la antropología de la ocupación y del uso de los recursos minerales y vegetales del valle, me permitía intentar acercarme un poco a cuál es regionalmente, qué tan importante es la producción de sal en la ocupación de un sitio, pues además tenía colecciones de referencias, ya cuando empecé teníamos mapeadas las fuentes de las materias primas minerales, ya teníamos colección de referencia de las maderas y de las plantas y de las semillas para la región, entonces pues eso también fue es algo que me ha facilitado mucho el trabajo que pues yo he llevado a cabo ahí. Y en esa área de estudio, pues hay muchos sitios de ocupación y es un área muy, muy interesante pues para estudios posteriores. Entonces, básicamente este mapa lo saqué de Soniar Chile, entonces pues la parte verde es Nemocón, Mogua es una de las veredas, Patio Bonito es otra de las veredas y pues cada uno de los puntos negros representa un lote en el que se halló material arqueológico. La Salina queda en esta parte que les estoy señalando, muy cerca a la cabecera municipal y en la parte, digamos, que les estoy señalando ahora quedan esos grandes, pues, los sitios arqueológicos de cazadores-recolectores que se han estudiado. Pero todo esto que ustedes ven, muchos de esos son sitios arqueológicos en los que se encontraba cerámica. El valle tiene un problema y es que la erosión es absolutamente gigante, entonces la mayoría del material se encuentra en superficie, por acá hay algo de material, digamos, en mejores condiciones, pero la mayoría de este material es en superficie. Y este es el río Checo, estas son todas afluentes, el río Checo es afluente del río Neusa y el río Neusa es afluente del río Bogotá. Acá se ve un pedazo de la represa del Neusa y de la represa de Tominé y el valle además es manejable porque es un valle relativamente pequeño, estas 3 cuadrantes de prospección eran 75 kilómetros cuadrados más o menos y entonces, pues es relativamente manejable. Esa es otra de las razones por las que yo opté por trabajar en este valle. Y es interesante ver que esta es esta es una densidad de kernel que hicimos basada en la cantidad de área ocupada por, por cada
por todos los periodos de ocupación del valle. Entonces, pues en la parte alta nosotros tenemos una importante influencia de área ocupada determinada por los sitios del precerámico, pero especialmente para una vez empezó a ser fundamental la sal, básicamente la concentración de población en la salina fue muy superior al resto. Hay un poco por acá en una vereda que se llama Moguá, donde se supone que están las tierras agrícolas, o lo que nos han dicho los geólogos es en estas partes, en el resto del valle, no tanto acá, donde está ubicada la salina, pero la salina es fundamental para la ocupación del territorio en esta área. Y bueno, por último les quería, antes de ya ahora sí entrar, las tres salinas más importantes de la sabana de Bogotá, que son Nemocón, esta que les estoy señalando, Tausa y Zipaquirá, pues están ubicadas en una pequeña porción de la mitad de la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá, pues más o menos es como algo así. Acá está el sur de la sabana de Bogotá y esto es el norte de la sabana de Bogotá y están ubicadas en un pequeño espacio que ocupa como la mitad del norte de la sabana de Bogotá. Están muy cerquita todas y las tres fueron explotadas muy arduamente durante este periodo. Bueno, el sitio que yo estoy trabajando es este. Entonces acá está, digamos, un pedazo de Nemocón. Esto se llama el Museo de la Sal. Es acá hay un museo con una exposición museográfica y además uno de los socavones que fueron construidos durante la República. Esta es una carretera que construyeron en el sitio em, como en los años 90, más o menos, y esta es la explotación contemporánea de sal. Hay dos áreas que a mí me interesa estudiar, digamos, por aparte de esto, es una pequeña cañada que le llaman la Quebrada Salinas. Acá es una finca que se llama la finca Chimicía y acá es el predio que yo he denominado La Salina. Mi excavación queda como por acá, ahorita lo vamos a ver más en detalle. Toda esta área está como erosionada y la extensión hasta donde hemos podido ver del sitio, porque toda esta parte está concesionada a otra empresa, la que no nos ha permitido entrar. Nosotros básicamente nos hemos centrado en esta área, pero hemos hecho algunas pruebas de pala. eh, la delimitación del sitio más o menos es esta, provisionalmente. Entonces, pues es un sitio bien grande, bien grande. Entonces, pues este es un levantamiento 3D con LiDAR que hicimos y yo lo que les quería mostrar es que este levantamiento que hay acá es causado por las acumulaciones de cerámica. O sea, si ustedes ven acá, bueno, como lo interpretó el topógrafo que miró esto más o menos hasta acá, hay una acumulación relativamente natural de una colina naturalmente formada, pero todo esto que son como, no sé, 4 metros o 6 metros en algunas partes, es cerámica. Entonces, esto tiene algunas características que a mí no me parecen obvias, pero pues a él le parece obvia que esto se trata básicamente de una colina formada por desperdicios de cerámica. Entonces, por eso traje esta imagen y acá traje de nuevo la imagen porque es que acá sí se ve mi excavación, aquí, chiquita, la excavación del corte 1. Entonces, y el cuadrante que nosotros delimitamos para llevar a cabo la mayor cantidad de prospecciones geofísicas es este cuadrante, que tiene 70 por 70 metros. Ahorita más adelante vamos a ir a ese tema. Entonces, en las prospecciones geofísicas, nosotros pues definimos usar varios métodos porque realmente no era fácil pues definir solo por uno. En ese trabajo nos ayudaron enormemente Julián Gallego del ICANN y Jean-Baptiste Ari, que es un geofísico de la Universidad de los Andes.
Entonces nosotros aplicamos varios métodos, utilizamos GPR, magnetómetro, una tomografía, hicimos una tomografía de resistividad eléctrica, perfilador electromagnético y creo que ya. Este es una resistividad. No, no mentiras, este es un perfilador electromagnético. Entonces, pues acá están, digamos, las cuatro esquinas del cuadrante y nosotros empezamos a darnos cuenta que existían unas grandes variaciones en algunas zonas eh, que eran bien diferentes. Entonces decidimos hacer a partir de esto y de los otros métodos que ya les voy a mostrar por qué, pero la excavación que nosotros estamos haciendo está acá, cerca a la esquina a la esquina sur occidental de la cuadrícula que trazamos para el perfil geoeléctrico. Y una de las razones por las que lo hicimos es porque cuando pasamos el GPR, empezamos a darnos cuenta que habían unas anomalías que generaban como una línea. Acá se pueden ver un poco más claramente, como una línea así. Y a mí me fascinan los canales y todos los sistemas de manejo hidráulico, por eso antes había trabajado con eso. Entonces yo quería encontrar un canal o alguna evidencia de manejo hidráulico y entonces definimos hacer ahí la excavación. Y además porque pues nada, no teníamos mucha evidencia de contaminación como teníamos acá, pensábamos que podíamos coger un buen perfil, no estaba muy, o sea, definimos que estaba muy bien. Digamos, acá hay otro transecto en el que, según lo que nos explicaron, había mucha evidencia de contaminación y de posibles movimientos en el perfil estratigráfico, entonces estas zonas, digamos, las dejamos de lado. Y hay otra zona que yo creo que si me da el tiempo, aunque no estoy seguro si vaya a suceder, me gustaría excavar esta zona que es esta zona. Pues quiero mirar si las lecturas tan distintas representen algo, bueno, tal vez en algún momento en el futuro o tal vez en algunos años, quién sabe cuándo. Pero bueno, la excavación que delimitamos se llama la Salina Corte 1, tiene 12 metros cuadrados y llegamos hasta 330 centímetros de profundidad. Básicamente este es uno de los perfiles que tenemos. Entonces, pues, como quiero mostrarles, esto es mucha cerámica, y se compone, pues, básicamente de unos lentes muy concentrados de cerámica, seguidos por algunas capas que tienen un poco más de suelo, material coluvial, generalmente está bien escogido, o sea, la selección de sedimentos acá es muy poco seleccionado, después pasa a un área mucho más seleccionada que nosotros inicialmente pensamos que eran concentraciones de ceniza, pero después la edafóloga Susana Salazar nos dijo que no eran cenizas, que tenían otras características, pero pues básicamente esto es lo que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado rasgos muy importantes, esos son, digamos, de las cosas más chéveres que hemos encontrado. Ah, bueno, y lo que les quería decir es que una de nuestras grandes preocupaciones, grandísimas preocupaciones, es que nos encontráramos con un sitio supremamente mal conservado en su estratigrafía, pero el sitio está muy bien conservado en la estratigrafía. Pues si ustedes ven acá, tiene algunas raíces de árboles en los primeros, pues que pueden llegar hasta 1 metro de profundidad, pero de ahí y pues pastos y algunas evidencias de animales que movieron un poco, pero de resto está bien conservado. O sea, tenemos rasgos importantes, tenemos buenas concentraciones de materiales orgánicos para fechar, o sea, el sitio es chusco. Estas son las características del sitio, más o menos. Esta es la foto de la invitación. Tenemos materiales bien seleccionados, digamos, acá en esta franja, después materiales que empiezan a tener
diferentes granulometrías, después cerámica, tiestos, muchos tiestos, y después unas capas de nuevo de materiales mejor seleccionados con diferencias granulométricas y diferencias también posiblemente en la composición química. Además de eso, tenemos unos rasgos que son básicamente generados por cambios en la granulometría del suelo. Entonces, digamos, nosotros pasamos, ahí va, nosotros pasamos de tener, digamos, arena fina, muy suelta, a tener apisonados de limos con un poco de arcillas y con gran cantidad de carbón pulverizado, como se ve en esta foto. Que todavía no hemos definido qué son, pero pues sabemos que hay termoalteraciones, hay algunos lentes de ceniza, hay mucho material carbonizado en varios de esos rasgos que hemos encontrado. Después, cuando ya terminemos el análisis, que es que posiblemente que está en proceso, pues les podremos decir qué pensamos que pasaba ahí. Este es otro rasgo y estos son otros dos rasgos con las mismas características. El sitio es muy difícil, digamos, de nivelar, de mantener en buen estado para las fotos. Eh, es un sitio difícil, pero yo creo que pues vale la pena mucho. Y de materiales, pues hemos encontrado, ahorita les voy a mostrar fotos, abundante material cerámico, una gran cantidad de un material lítico menos abundante, 3 enterramientos humanos, 2 enterramientos femeninos de mujeres de mediana edad, un infante que no hemos podido determinar de qué edad murió, todos pertenecientes al mismo estrato. No digo que sean contemporáneos, pero sabemos que fueron sepultados en el mismo estrato. Y mucho material vegetal carbonizado. Entonces, pues en algunas fotos de la cerámica, porque este proceso, pues el análisis de los materiales está en proceso. Ahorita pues, esperamos que, pues ya que podemos volver a la universidad en el post-COVID, eh, pueda ponerme a analizar un poco más de los materiales. Entonces, pues tenemos algunos fragmentos de materiales que posiblemente sean utilitarios, pues digamos, no tan utilitarios para la producción de sal, pues que son vasijas decoradas con las caras internas decoradas, el grosor de la pared es relativamente fino, acabados internos, pulidos, en algunos casos pintura, grabados, y en algunos otros casos, como en este, sí son las vasijas burdas, que tienen generalmente desglasante tiestos o pizarra gris. No es pizarra, a mí me dijeron los geólogos el nombre real, pero pues es lo que los arqueólogos generalmente conocemos como pizarras grises, mucho tiesto. El tiesto molido también, eso es impresionante, es una parte grande del sedimento mismo. O sea, como ustedes vieron al principio, el sedimento, una parte del mismo contexto es cerámica, o sea, son lentes gigantescos de cerámica que hacen en algunos casos unos porcentajes muy importantes de la matriz, pero además el tiesto molido también es muy importante como parte de la matriz sedimentaria, no el tiesto entero, sino ya en pequeñas porciones. Bueno, hay materiales óseos de fauna. Entonces, pues sabemos porque la doctora Catalina Zorro me ha ayudado un poco, pues yo le mando fotos en campo y, y ella me dice esto posiblemente es curí, esto posiblemente es venado y venado. Entonces, pues sabemos que habían procesos de transformación pues estaban cocinando animales y también estaban cocinando plantas. Entonces, acá tenemos pues fragmentos carbonizados. Yo he trabajado en varios sitios del altiplano en la arqueobotánica y yo jamás nunca había visto concentraciones tan absolutamente altas en todo. En la recolección manual, en la flotación, en el lavado, en todo se encuentran cantidades absolutamente gigantescas de carbón. Pues acá les estoy mostrando un ejemplo de un estrato de recolección manual que son, bueno, después les puedo dar los datos, pero es algo así como
60, 70 gramos de carbón. También hay unos hallazgos un poco más interesantes, hay semillas, hay unas semillas pues como globulares que son un poco parecidas a granos. Estos son parénquimas o pues tejido parenquimatoso carbonizado, eso es interesante, esto es de las cosas que me tienen más felices. Y bueno, lo que tenemos, lo que se viene ahorita para este proyecto, pues es terminar las fechas del depósito. Nosotros, pues, nuestra idea es hacer muchas fechas. Para eso nos está ayudando la FIAN, nos está ayudando mucho en el fechamiento de los depósitos porque tenemos que hacer muchas fechas para lograr definir la cronología del sitio. Estudiar los restos óseos de fauna y los vegetales. Ahí lo siento, se me fue una parte, una palabra. Yo al principio, cuando empecé esta investigación, a mí no me interesaba el estudio de los restos óseos de fauna, em, especialmente porque, pues nada, estaba centrado en lo botánico, pero yo pienso que para esta investigación y para muchas otras investigaciones, hacer análisis de las características de los restos óseos es fundamental. Entonces, pues ahorita estoy viendo cómo apoyarme con otras personas porque me parece que va a ser fundamental em, para estudiar las áreas de actividad y además pues para poder entender las que les dije al principio que se llamaban las industrias secundarias. Estamos llevando a cabo, pues eso nos va a permitir analizar áreas de actividad y pues estamos llevando a cabo el análisis lento, porque pues con la pandemia y todo, pero además por el volumen del material, el análisis de la cerámica va a ser lento. Y yo quería mostrarles esto, que es, digamos, una nueva fecha. Nosotros, en las fechas que tenemos reportadas para Zipaquirá y para Nemocón, tenemos que estas son las fechas de Zipaquirá, estas fechas las calibré yo, pero pues cada fecha, si quieren ver los datos de cada fecha, pues acá están los códigos de laboratorio, si me quieren preguntar, porque son básicamente de María Cardal y nuestros. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de fechas tardías para Zipaquirá y una gran cantidad de fechas tempranas para Nemocón. De hecho, las de Nemocón son estas dos más tempranas. Estas son de la excavación 5 de Zipaquirá y estas son de las excavaciones 2 y 3 de Zipaquirá. Entonces, esto pertenece al Herrera temprano y esto pertenece al Muisca, no mentiras, al Herrera y al Muisca, un pedazo. Pero no teníamos nosotros evidencia de qué había pasado durante el Herrera intermedio. Y las fechas que nos está empezando a arrojar la excavación 1, o sea, el corte 1, empezaron a llenar estos vacíos entre el Herrera tardío, entre el Herrera temprano y el Herrera intermedio. Entonces, digamos, esta excavación también es importante porque nos da cuenta de, pues de un periodo en el que no teníamos fechas para producción de sal. Y esta fecha, pues además es interesante porque esta fecha es del estrato 45 y pues ya vamos en el 330. Entonces no sabemos cuáles van a ser las fechas que vengan debajo, pero tenemos que tomar muchas fechas para lograr pues hacer estos clústeres de fechas y mirar a ver si podemos determinar alguna cronología real de la ocupación. Bibliografía, igual si tienen alguna duda, si quieren revisar algún tema, me avisan y ya con esto termino. Muchas gracias. On my way. Listo. Listo, Saúl, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a pasar a los comentarios y las preguntas. Víctor González nos dice, si hay evidencia de producción prehispánica de sal evaporada y nos comparte el enlace de un artículo que se llama Desarrollo Social y Económico de una comunidad especializada en Chengué, Parque Tayrona, Colombia, de Alejandro Dever. Hernán Alberto Pimienta nos dice buenos días.
Un tema muy interesante de analizar. En Antioquia, perdón, se han realizado estudios sobre la producción, consumo y comercio de sal. Es el caso de las investigaciones realizadas por el antropólogo Santiago Ortiz, Sofía Botero, Norberto Vélez, Mauricio Obregón, entre otros. Las fuentes en el corregimiento de Santa Elena, Medellín, están asociadas principalmente con la ocupación marrón inciso, en algunos casos, con evidencia de cerámica tardía. Estos sitios se relacionan con la red de caminos, campos circundados y basureros. ¿Qué piensas de esto, Saúl? ¿Le quieres comentar algo a Hernán Alberto? Pues nada, muchas gracias por el comentario. Sí, yo había revisado la bibliografía de los sitios de Santa Elena y de Sopetrán, me parece que se llamaban, que hicieron Botero y, y esta gente en Antioquia, y es un buen ejemplo de producción de sal en la que, pues nada, en la que hay unas concentraciones grandes de cerámica y unos tipos de cerámica, digamos, que se asocian con la producción de sal. Y lo que, y bueno, nada, lo que no, digamos, no, o sea, la investigación que yo estoy haciendo está centrada, digamos, en la zona del altiplano. Y por eso tal vez no la señalé tanto, pero pues en Antioquia sí sé que hay evidencia de producción de sal y sí, pero pues nada, muchas gracias. Y am, a Víctor, pues nada, gracias. El artículo no lo, pues el que está diciéndome, el de la Sierra Nevada, no lo conocía. Entonces, pues le agradezco si me lo pueden enviar después o yo lo busco. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, Julián Mejía nos dice, excelente tema, saludos desde el Caquetá. ¿Hay posibilidad de una ruta de intercambio de sales desde el piedemonte amazónico hacia la sabana de Bogotá? El sendero Andaki que sale al Huila pudo haber sido una ruta. Hay poca evidencia cerámica en Florencia, pero lo que dices de las ollas me lleva a pensar que pudo haber sucedido de manera activa durante años. Sí, pues las rutas de intercambio son uno de los temas, digamos, más difíciles que se puede trabajar con la sal, porque es que la sal pues no se conserva. Digamos, yo puedo hablar de intercambio de alguna materia prima que, no sé, de cerámica. Entonces yo puedo saber si la cerámica venía, no sé, de la sabana de Bogotá y me la encontré en Florencia, pues yo puedo imaginarme, si no comercio, por lo menos intercambio, algún tipo de gente moviéndose o algo. Se movió un objeto de un lado a otro. Pero pues la sal, no. La sal, pues o uno se la come o la humedad la devuelve al suelo. Entonces es muy difícil imaginárselos. Sin embargo, sí hay algunos autores pues que hablan de que hay unas grandes redes de intercambio de sal que tenían como centro la sabana de Bogotá y que iban para el Magdalena. También habían otras rutas para los llanos y otras rutas para el sur del país. eh, pero pues encontrar evidencia arqueológica es muy difícil. Isabel Montoya nos dice, buenos días, ¿en Nemocón se conoce el sitio exacto de donde extraían el agua sal? Sí, pues los sitios de extracción de agua sal se mueven, básicamente. Ustedes pueden imaginarse que la sal es una roca que se llama halita, creo que en español halite, en inglés, que se va licuando, o sea, se va licuando con el agua. Entonces ustedes tienen un domo, o sea, una concentración de sal en roca, y hay agua subterránea que es la que la sube a la superficie y por eso esa agua licúa la sal, o pues la disuelve y la sube a la superficie, y esa es el agua salada que nosotros nos encontramos. Pues si ustedes se imaginan, pues esta roca se va pues yendo y se fractura. Entonces los sitios cambian a través del tiempo. El último sitio reportado del que se sacaba el agua es donde está construida una virgen en un caminito que, déjenme ver,
Bueno, hay un caminito con el que uno sube del museo a la mina, digamos, a la colina de la sal, donde está la investigación y donde están las grandes concentraciones, y en ese caminito hay una virgen, hay una estatua de una virgen construida en ladrillo. Ese es el último sitio conocido de donde brotaba la sal. Sin embargo, los sitios anteriores parece que eran más altos yéndose hacia la cañada, o sea, pero lo más posible es que hubo varios lugares en los que brotaba el agua y después ese lugar se cerraba y se abría otro cercano. Es más o menos cómo funciona. Nos escriben, hola, mi nombre es Germán Díaz y me gustaría preguntar si de acuerdo a los restos humanos de fauna y botánicos, podríamos decir que la explotación era realizada por personas que habitaban la mina y no solo por personas que se trasladaban desde un centro urbano más grande cercano. Esa es una buenísima pregunta, esa es una muy, muy buena pregunta porque no lo sabemos, pero esa es una de las características fundamentales para entender la sal como producción o como sus características sociales. Nosotros ni siquiera sabemos si la sal se explotó allá todo el tiempo, todo el año, o si era una cuestión estacional. Hay evidencia de las dos. Hay algunas salinas en el mundo que fueron explotadas todo el tiempo, todo el año, y hay otras que solo eran explotadas durante una temporada específica. Entonces, pues había gente, esa es una salina que ahorita no me acuerdo el nombre, en África. Bueno, es una investigación muy buena, que es una investigación etnoarqueológica en la que hay gente que estaba viviendo encima de la salina, básicamente, pero esa gente no era la que explotaba la sal de forma industrial, sino era otra gente que se movía una o dos veces al año allá, llegaban, se asentaban, producían sal 2 meses o 3 meses y después se iban. No, no sabemos, esa es una muy buena pregunta, por eso queremos hacer tantas fechas de, pues sobre el perfil, pues para mirar si podemos dilucidar eso, pero no, no sabemos, no sabemos. Finalmente, Saúl, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿a qué correo lo puede hacer o dónde te puede encontrar? Pues ustedes me pueden buscar en la página de la Universidad de los Andes. Si ustedes buscan en la decanatura, vicedecanatura, o no, vicerrectoría de investigaciones, pues ahí están mis contactos, mi información, mis intereses. Creo que alguien una vez me intentó contactar por mi página de academia, pero yo esa no la miro mucho, entonces mejor no. Pero pues en los Andes, si quieren entrar, si no, mi correo electrónico es sa.torres1696 No uso más redes sociales, entonces por ahí tampoco. Pero pues, insisto, si entran Saúl Alberto Torres en la página de la Universidad de los Andes, en la Vicerrectoría de Investigaciones, ahí aparecen mis datos, mis intereses y pues me pueden contactar y yo más que feliz nada, de responder las dudas que tengan. Vale, Saúl, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos y a todas por participar y los esperamos mañana a las 3 de la tarde. También va a haber una presentación de otra de las ganadoras de Fomento a la Investigación 2019. Muchas gracias y que estén muy bien. Vale, muchas gracias a todos por participar y a Lican y a toda la gente que me ha apoyado en esta investigación. Muchas gracias.